Mis hermanos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Con frío o no? ¿No tienen frío? Bueno, yo sí otra vez tengo frío. Espero se encuentren bien. Hoy terminamos entonces con esta segunda doctrina. Recuerden que empezamos, bueno, ya no me acuerdo, hace más de un mes. Empezamos y vamos a hablar sobre los 5 puntos de la gracia. ¿Recuerdan quién empezó? Segundo. ¿Y recuerdan cuál era el tema o la primera doctrina que compartía segundo? La depravación total. Y entonces la segunda que estamos viendo, ¿recuerdan cuál estamos viendo? Si no me preocuparía. La elección incondicional. Entonces hoy vamos a terminar, mis hermanos, con esta parte. Como lo dijimos hace 8 días. El punto en esta mañana es que veamos 5 razones, para los que toman apuntes, hablar de 5 razones por las cuales deberíamos aceptar, deberíamos abrazar entonces la doctrina de la elección incondicional, o como también le hemos llamado, elección inmerecida. Pero entonces hasta el momento de lo que hemos visto hace 15 días y hace 8 días, ¿alguno podría darme un pequeño resumen en sus palabras qué hemos visto hasta el momento? Específicamente qué vimos hace 8 días, si se acuerdan, y obviamente hace 15. Que yo vi una mano levantada. Elizabeth. Bien, gracias. Muchas gracias. Así está perfecto. Vimos hace 15 días exactamente eso. La lección existe, la vemos en la escritura y vimos que la razón por la que Dios tiene que hacer esta elección es porque el hombre es ¿qué? Incapaz. El hombre es incapaz, entonces como el hombre no puede, alguien más tiene que hacerlo. Así que Dios lo hace. Y la razón por la que lo hace es que Él sigue siendo fiel, Él no cambia y sus promesas y sus propósitos siguen siendo los mismos, aun cuando el hombre infringe la ley, cuando el hombre es infiel al Señor, Él permanece. Y es la razón por la que manifiesta con su elección su gracia y su misericordia con el hombre que no la merece. Y hace 8 días entonces vimos rápidamente desde Génesis, vimos algunos casos de que esta doctrina es real y la vemos desde el principio y que Dios siempre está activamente el que está eligiendo. En ningún caso ha sido el hombre el que ha tomado la iniciativa por sí mismo de buscar a Dios, de acercarse, de servirle, sino que Él es el que llama, Él ha escogido a personas específicas que ha tenido en mente, las cuales la preparó de antemano, hay que hacer énfasis en eso, y entonces esas personas son las que pueden acercarse a Dios, porque Dios les ha elegido y es esa la razón, no es porque ellos le buscaran, es porque el Señor permitió que le conocieran y Él se manifestó y se dejó ver por ellos. Así que hasta el momento eso sería básicamente lo que hemos visto. Recuerden, yo he hecho mención así rápida de que si hablamos de esta lección hemos visto que es segura, está segura en Cristo, es en base a Cristo que esta elección se hace, lo que permite que sea
perfecta, que sea duradera y que sea segura para todos nosotros. Ahora, podríamos caer en un error, y es algo que yo con lo que quisiera empezar esta mañana. Podríamos caer en un error fácilmente cuando hablamos de esto, porque hemos dicho que la elección es inmerecida, ¿no? Es incondicional, no es en base a lo que el hombre haga, porque el hombre por sí mismo es pecador, es malo. Entonces, no se hace en base a lo que el hombre puede hacer, porque si se hiciera en base a eso, el hombre merecería solamente el juicio y el castigo. Ahora, hay que hacer énfasis en algo y hay que tener cuidado en algo. Y es que podemos caer en el error de creer que como es incondicional, que como hemos recibido ese favor de manera inmerecida, entonces nos daría libertad o nos daría el aval para pecar deliberadamente, o sea, para pecar conscientemente y decir, bueno, como es segura, como es incondicional, como no depende de mí, entonces el Señor ya sabe que yo voy a pecar y entonces le damos vía libre al pecado. ¿Será que sí puede pasar eso o no? Es lo que quiero que analicemos en 5 minuticos rápidamente y lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Aquí más adelante, como a 5 cuadras, hay un colegio. Para los vehículos hay una restricción de velocidad, hay un límite que no se pueden pasar. Ahora, ¿qué pasaría si vamos en carro con el hermano Héctor, y el hermano Héctor dice, bueno, vamos rápido, y arranca por esta a toda y vamos a 50 kilómetros por hora y el hermano Héctor nos preguntará, ¿vamos bien? Y entonces, hágale hermano, hágale, que eso estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, así que hágale tranquilo. ¿Qué pasaría? Eso sí ¿se puede hacer? Esa sería una buena razón, decirle al hermano, hágale tranquilo que estamos bajo la gracia. Esa no es una buena razón, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes, así que quiero que veamos eso rápidamente. ¿Algún hermano que por favor me ayude a leer Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4? Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. Marlon. Bien, gracias. Entonces el punto es, si yo soy cristiano, ¿tengo vía libre para pecar? Dice, no. Dice, de ninguna manera, dice aquí la versión de las Américas, de ningún modo. Nosotros no podemos, mis hermanos, creer que si estamos en el Señor, entonces tenemos vía libre para pecar. Eso no sucede. Toda persona que tiene un encuentro personal con el Señor, con Cristo, no queda igual. Hay un punto que separa nuestra vida, que hay una diferencia y es ese primer encuentro que tenemos con Cristo. De ahí para adelante cambia nuestra vida, de ahí para atrás somos otros, pero el punto es que ese primer encuentro, a partir de ahí, nuestra vida de ahí para adelante no puede ser igual, no podemos seguir siendo los mismos. Y yo quiero llamarlos en esta mañana a que pensemos en este punto, porque constantemente, día a día, siempre hay cosas que nosotros tenemos que mejorar. El pecado está en nosotros, hemos sido manchados, aun cuando hemos tenido ese primer encuentro con Cristo, y sigue nuestra vida a partir de ahí. Estamos manchados todavía por el pecado, y entonces viene un proceso
en nosotros, en el cual debemos, dice el versículo que leía Marlon de Romanos 6, andar en novedad de vida. Eso significa que debe haber en nosotros una intencionalidad de santificarnos, de buscar ser agradables al Señor, lo que implica eso que debemos despojarnos de nuestro pecado, de trabajar con nuestro pecado diariamente, día a día. No podemos continuar igual. La palabra del Señor debe transformarnos a nosotros día a día. Ninguno de nosotros puede decir acá esta mañana que no hay algo que la palabra no tenga para decirnos el día de hoy. No hay un solo día que nosotros podamos decir, no, hoy estoy bien, no necesito del Señor. Todos los días nosotros necesitamos del Señor, necesitamos ser transformados por la palabra del Señor, porque somos pecadores todavía, estamos todavía manchados, hay corrupción en nosotros y todo eso debe ser cauterizado, todo eso debe ser quemado, y la única manera como va a suceder eso es con la palabra del Señor. Así que la palabra es poderosa, mis hermanos, para transformar nuestras vidas. La palabra es poderosa para cambiarnos de reino. Hay dos reinos que están en lucha diariamente en nuestros corazones, y es o nuestro reino o el reino de Dios. Y la única manera como vamos a batallar y como vamos a luchar es con las Escrituras, que es la que nos puede transformar y llevarnos al lugar correcto bajo el gobierno correcto de nuestro Señor. Ninguno acá es perfecto, todos necesitamos de la palabra, todos necesitamos diariamente ser transformados por el Señor. Y para eso nos ha dejado su Escritura, la palabra. ¿Algún hermano que me recuerde? Nosotros vimos los miércoles, cuando vimos el panorama del Antiguo y del Nuevo Testamento, vimos, y es más, era la tarea, aprenderse segunda de Timoteo 3:16. Si es segunda de Timoteo, primera de Timoteo. O sea, ya se da cuenta que yo no me lo aprendí muy bien. ¿Algún hermano lo recuerda el versículo? Que me lo pueda decir rápidamente. ¿Quién se anima? Se te fue, se te fue. Recuerda, yo les di una palabra, les di un acróstico que era el fácil, era es el mejor para aprenderse ese versículo. ¿Recuerdan? Ersi. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la E de enseñar, la R de redarguir o de reprender también, dice la Biblia de las Américas, la C de corregir y la I de instruir. Así jamás se les va a olvidar, como a Joana. Así que recuérdenlo bien, 2 Timoteo 3:16 con este acróstico, ERCI, ERCI. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que tenemos la escritura, el Señor nos ha dejado su palabra para ser transformados por ella, y nosotros no podemos ser esquivos a eso. Nosotros tenemos que comprender nuestra realidad, que es diaria, y la lucha que tenemos diariamente nosotros con nuestro corazón, de recordar que hay una batalla que está entre nuestro reino y el reino de Dios, y la única manera para batallar esa guerra es entonces con la Escritura. Pero el punto es que a partir de que tenemos un encuentro personal con Cristo, cada uno de nosotros, esto no es de manera general, sino que cada uno en su punto, en su vida, sabe a partir de qué momento o en qué temporada entonces tuvo ese encuentro, y a partir de ahí, entonces nuestras vidas no pueden ser iguales, no pueden continuar igual, debemos ser transformados. Ahora, hay un problema que no debería pasar, pero pasa. Pasan los años, hay hermanos que llevan 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años
en los caminos del Señor y uno no ve rastros de un cambio, uno no ve rastros de una madurez. Y esto aplica para todos nosotros, y yo soy el primero que me pongo ahí, ¿sí? Nosotros debemos entender, mis hermanos, que hay algo que se nos demanda a nosotros, y es crecer en el conocimiento del Señor, y que eso debe llevarnos a la madurez, y que eso es diariamente que se tiene que ejercitar. Nosotros no podemos ser los mismos del año pasado. Ya han pasado, bueno, hoy es 1 de mayo, ¿no? Feliz Día del Trabajador para todos, los que trabajan. Pero nosotros, bueno, ya son 5 meses, ¿no? Nosotros no podemos ser los mismos del año pasado. O sea, si tenemos un encuentro, si tenemos una relación con el Señor diaria, nosotros no podemos ser los mismos que fuimos el año pasado, y mucho menos los mismos de hace 2 años, y mucho menos los mismos de hace 5 años. Diariamente debe haber un constante cambio en nosotros, en nuestro corazón, en nuestras motivaciones, en nuestros deseos. Pero la realidad, ese es el ideal, ¿no? Y eso es lo que se espera. Pero hay una realidad que no podemos omitir, y es que muchas veces eso no pasa. Ahora, ¿cuál es la razón por la que no pasa? El problema no está en la Escritura, porque la Escritura es poderosa, llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, el problema no está en las Escrituras, porque ella es poderosa. Y lo hemos visto, 2 Timoteo, que es útil para hacernos perfectos para toda buena obra. Entonces, si el problema no está en la Escritura, el problema ¿dónde está? ¿Y cuál es la razón por la que nosotros muchas veces pasa mucho tiempo y no hay cambios? ¿Alguno se anima a responder? Dice Marlon, por la rebeldía. ¿Alguno más? ¿Alguno más se anima? ¿Cuál sería la causa, la razón por la que esos cambios, esa madurez, muchas veces no se manifiesta como tendría que manifestarse? El pecado, la rebeldía. Eso es una, dice Elizabeth. Bien, Milena, ¿ibas a decir? Por el descuido de las disciplinas espirituales. Estamos hablando de creyentes. Bueno, entonces entiendo el punto de nuestra hermana Elizabeth, pero recuerde que estamos hablando de personas que han tenido un encuentro con Cristo, personal obviamente, ¿cierto? Cada quien lo ha tenido, que marca el cambio de dirección de nuestra vida. Pero, aunque el ideal, como lo vuelvo a decir, es que seamos transformados diariamente y se vean cambios en nosotros, que cada quien los va a ver, ¿sí? De uno desde afuera es muy fácil hablar, pero cada quien sabe y debería ser consciente, y de esta mañana debería reflexionar qué tanto uno está siendo transformado, qué tanto uno está creciendo, qué tanto uno está madurando. Y un punto importante es eso, decía Milena, las disciplinas espirituales. Pero nosotros podemos tener disciplinas espirituales de leer diariamente la Biblia, de orar, pero hay algo que debe pasar en nuestros corazones para que nosotros seamos transformados. Dice la Escritura que debemos acercarnos al Señor con un corazón humilde. En otras partes se nos habla de un corazón compungido. ¿Y qué significa compungido? Bueno, compungido, haz de cuenta que yo tengo un cuchillo, es un arma filosa que en nuestro término se apuñala, ¿no?
para que entendamos, se incrusta en el cuervo, ¿sí? Esa arma doble, esa arma filosa, se apuñala, lo diríamos nosotros, ¿bien? Pero cuando está dentro del cuerpo, se agita, con violencia y con fuerza. Eso es compungidos. O sea, hay un arma filosa, entra al cuerpo y se agita con violencia. Eso es estar compungidos. Ahora, ¿compungidos de qué? Estamos adoloridos, sentidos de qué? De nuestro pecado, de comprender las limitaciones que tenemos y la necesidad entonces de nuestro Señor. La necesidad que tenemos de ser transformados y de ser cambiados. Podemos colocarle el título al pecado que querramos colocarle. Podemos colocarle egoísmo, podemos colocarle orgullo, podemos colocarle miedo. La realidad es que muchas veces nosotros, estando en el Señor, no nos hemos acercado como deberíamos acercarnos a su palabra. Y es la razón por la que pasa el tiempo y no somos transformados. Es la razón por la que pasa el tiempo y no maduramos. Pero entonces es necesario, mis hermanos, y yo les invito a que corramos rápidamente al Señor, reconociendo todas esas cosas y que de verdad le busquemos para ser transformados. Necesitamos, es una necesidad y es una obligación que demanda la Escritura de madurar. Yo no estoy diciendo que no hayan luchas, yo no estoy diciendo que no hayan situaciones en las que es difícil, yo no estoy diciendo que el camino sea sencillito y fácil, hay puntos, hay declives, pero constantemente debemos ser transformados y debe haber esa batalla en nuestros corazones con los pecados que tenemos cada quien. Hay personas que luchan con la paciencia y son muy impacientes. Bueno, el punto es que pasan los años, pasa el tiempo y uno no ve cambios. Entonces, ¿qué pasa en nuestros corazones? ¿Algo está pasando en nosotros? Porque la Escritura la Escritura es poderosa. Entonces debe pasar exactamente lo mismo. Debemos acercarnos con un corazón humilde y compungido para ser transformados por la palabra del Señor. Y cada quien conoce sus luchas. Hay personas que luchan, no sé, con infinidad de cosas. Y en eso caemos todos nosotros. Y la solución, ¿dónde está? En las Escrituras. Busquemos al Señor para ser transformados. Y es la razón entonces por la que decimos que es imposible, no hay modo, dice la Biblia de las Américas, de ninguna manera podemos pecar para que la gracia sobreabunde. Estamos hablando de la elección incondicional. Entonces, en base a esto, es imposible que una persona que ha sido elegida, debería ser imposible, pero pasa. Pero cuando se tiene un encuentro con el Señor, entonces la persona no puede decir, bueno, como la salvación es segura, porque es incondicional, porque no depende de mis acciones, el Señor ya sabe que yo peco, entonces puedo pecar deliberadamente. Es imposible, de ninguna manera. Y si eso está pasando, mis hermanos, yo les invito a que nos arrepintamos ya mismo y hoy corramos al Señor y busquemos ser transformados, maduremos y entendamos que no podemos andar en pecado y creer que estamos bien. Porque la elección es incondicional y la elección es inmerecida. Eso no sucede. Entonces, para que lo tengan presente, esto no da vía libre. Entender esta doctrina no da vía libre para el pecado, no da vía libre para pecar. ¿Por qué? Porque cuando se tiene un encuentro con Cristo, uno es transformado y la naturaleza es cambiada y el reino es cambiado. Pero requiere nuestra diligencia y requiere de nuestra obra en buscar esa santidad, buscar esa transformación. Así que, ¿cómo se va a hacer eso? Con un corazón humilde y compungido. Ahora, yo quiero que veamos 5 razones, ahora sí, por las cuales abrazar la doctrina o la
Sí, el tema de la elección incondicional, o como también la hemos llamado elección inmerecida. Para los que toman apuntes, 5 razones, entonces, para abrazar la elección incondicional. Y voy a pedir a algunos hermanos, ya leyó Marlon, así que Marlon ya no va a leer, y lean otras personas para que participemos todos. Bien, estas no son mías, hago la aclaración, estas 5 razones no me las inventé yo, no me las craneé yo, son de John Piper, así que ustedes las van a poder encontrar en internet fácilmente. Pero yo quiero compartirlas y van a ser de mucha utilidad para hacer la conclusión de todo lo que hemos visto durante los domingos pasados. Entonces, la primera razón, para los que toman apuntes, aceptamos la elección incondicional porque es cierta. Puede sonar obvio, porque ya hemos tomado 2 domingos para ver cómo es este punto, pero yo quiero que lo volvamos a mirar. Entonces voy a pedirle el favor a un hermano que me ayude a leer Gálatas 1:15 y yo mientras voy a leer Romanos 9, 6:12. Entonces yo voy a leer Romanos 6:12 y después entonces un hermano, Romanos 6, yo voy a leer Romanos 9, 6 al 12, pero el que voy a pedir el favor que algún hermano me ayude es con Gálatas 1:15, Amparito, ya levantó la mano, entonces lo va a leer Amparito después de que yo lea. ¿Listo? Voy a leer yo primero Romanos 9, este versículo ya lo vimos hace 8 días. Dice así, versículo 6 al 12. Pero no es que la palabra haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos los hijos por descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Versículo 11. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca: al mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ya lo vimos y la conclusión nuestra es la siguiente: ¿por qué Dios aborreció a Esaú? ¿Qué? Por su condición, por su pecado. ¿Lo podemos entender? ¿Podemos entender por qué el Señor aborreció a Esaú? Su justicia, sí lo podemos comprender. Ahora, ¿por qué Dios nos amó a nosotros? No, eso es lo que no podemos entender, por eso es inmerecida. Pero el punto es que en este primer punto aceptamos porque es cierta. Hace 8 días empezamos desde Génesis y vimos siempre cómo activamente es el Señor el que elige y llama a las personas a que se acerquen a Él. Ninguno en la Escritura y ninguno de nosotros está acá porque no tuvimos esa iniciativa, tuvimos ese deseo nosotros en nuestro corazón por sí mismos de buscar al Señor, sino que ha sido Él el que nos ha elegido, ha sido Él el que nos ha llamado. Él se dejó buscar por los que no le buscaban. Y Amparito, entonces, por favor, ayúdame. Gálatas 1:15. Ese no es, mi hermana. 1:15.
Bien, gracias. Hemos visto un montón de versículos y podríamos ver muchísimos más. El punto es que deberíamos y aceptamos entonces la elección incondicional porque es cierta en toda la Escritura, se manifiesta desde Génesis hasta Apocalipsis y hasta nuestros días. Bien, entonces punto número 1, aceptamos la elección incondicional porque es cierta, la vemos en la Escritura claramente. Segundo, aceptamos la elección incondicional porque Dios la diseñó para hacernos valientes en proclamar su gracia en un mundo hostil. Vale, están tomando apuntes, voy a volverlo a repetir porque está larguito. Aceptamos la elección incondicional porque Dios la diseñó para hacernos valientes en proclamar su gracia en un mundo hostil. ¿Algún otro hermano que me ayude, por favor, con Romanos 8, versículos 31 al 33? Wilmer, por favor. ¿En qué versión lo va a leer? Hoy sí trajo su Biblia. Bien. Era hace 15 días, pero está bien. Capítulo 8 de Romanos. Bien, gracias. Hay una realidad y que cada uno la va y sabe que es real, y es que estamos en un mundo hostil y la hostilidad viene entonces porque el hombre es incapaz de buscar a Dios, de desear a Dios y de someterse a Dios. Por esa razón, no hay algún deseo en el hombre por querer hacer la voluntad de Dios. Eso significa que hay un conflicto y pone una hostilidad de parte del hombre con el Señor y por consiguiente con los que están en el Señor, y muchos hemos enfrentado esa situación en la que por ser cristianos entonces nos coloca en un mundo hostil. Pero el punto es, dice Romanos, ¿quién puede acusarnos? Dice, nadie. El Señor es el que ha elegido, estamos en las manos del Señor. Esta doctrina de la elección incondicional debe guardar una esperanza y una seguridad en nuestros corazones de saber que estamos en un mundo hostil, pero el Señor nos guarda y nos protege, pero que eso también nos hace valientes a nosotros de saber que si el Señor está con nosotros, nos da la facultad y nos da el privilegio de poder comunicar su gracia a esas personas que hostilmente niegan al Señor y no quieren hacer su voluntad. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Entonces, ese sería el segundo punto. Tercer punto es aceptamos la elección incondicional porque Dios la diseñó para hacernos humildes. Aceptamos la elección incondicional porque Dios la diseñó para hacernos humildes. ¿Algún hermano que por favor me ayude a leer 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 al 31? Durley. 1 Corintios 1, versículos 27 al 31. Bien, gracias. Esta doctrina debe hacernos humildes porque delante del Señor nosotros mismos sin Cristo somos viles
y menospreciados. Esto debe hacernos humildes, mis hermanos, ante los demás. Y aunque esto voy a traerlo como una aplicación, hay un principio con el cual uno interpreta la escritura y es que hay un significado. ¿Sí? Todo pasaje tiene un significado, pero tiene diferentes aplicaciones. Voy a aplicarlo, no voy a explicar el sentido y lo que quiere decir el texto, pero quiero aplicarlo a lo siguiente, quiero llevarlo al servicio. Porque nosotros somos selectivos con nuestro servicio. Pensamos que el hecho de servir nos coloca en una posición de privilegio por encima de los demás, que nos hace creer que somos más o que hacemos más que los demás simplemente por nuestro servicio. Esto debe hacernos humildes porque debemos recordar que nosotros somos viles y menospreciados. Debe humillarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque es que nosotros no somos nada, no somos nadie, nosotros no merecíamos algún tipo de bondad o de bendición de parte del Señor. Y lo aplico entonces al servicio. Debe hacernos humildes con nuestro servicio. Ninguno es más por servir y ninguno que sirve, entonces puede creerse más que los demás que no están sirviendo. Y debe recordarse a sí mismo que es un vil y menospreciado, que si tiene misericordia al parte del Señor, no es porque la haya alcanzado por sí mismo, sino porque el Señor se la concedió libremente. Para que lo tengamos presente, esto va y lo quiero llevar a nuestro servicio y a nuestro corazón, para que lo tengamos ahí. Bien, entonces, tercera razón. No, esperen, tranquilos. La tercera razón era porque aceptamos la elección porque somos humildes. Ahora sí, la cuarta. No, los perdono. Cuarta, aceptamos la elección incondicional porque Dios la convirtió en un poderoso impulso leí mal. Dios la convirtió en un poderoso impulso moral. Dios la convirtió en un poderoso impulso moral para la compasión, bondad y perdón. Y esto va muy ligado al punto anterior. Voy a repetirla. Aceptamos la elección incondicional porque Dios la convirtió en un poderoso impulso moral para la compasión, la bondad y el perdón. Esto va ligado con la anterior. En la anterior vimos, en la tercera, la humildad. Y esto entonces debe llevarnos a la cuarta. Y es que debemos entender nosotros, mis hermanos, que de la misma manera como el Señor ha mostrado su gracia, su compasión y su perdón con nosotros, eso mismo nosotros debemos dar a nuestros hermanos. Pero antes de seguir hablando, algún hermano que me ayude a leer Colosenses 3, 12 y 13. Colosenses 3, 12 y 13. Sería bueno que lo leyera otra persona que no haya leído. Alejo a leer, listo. El 13 también. Soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bien, gracias. Esto es duro, ¿no? Si hay una cosa difícil en la convivencia, es esta declaración, este prerequisito con el cual nosotros debemos basarnos. Y termina el versículo 13. Se me perdió.
Versículo 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó. Ese es el requisito o el prerequisito que tenemos todos nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo, es este. Nuestra compasión, nuestra misericordia, nuestro amor, no es en base, o no lo debemos manifestar en base a nuestros términos, en base a nuestra forma. No, yo perdono a tal persona porque tal persona, sí, tal hermano, esa persona sí me cae bien. No, sino que todos nosotros tenemos el mismo requisito y es que como Cristo nos perdonó, nosotros también debemos perdonar a nuestros demás hermanos. Entonces este es un incentivo y es un poderoso instrumento, la elección incondicional para perdonar, para tener compasión por nuestros hermanos, para tener paciencia con nuestros hermanos. ¿Por qué? Así como Cristo los perdonó, también entonces ustedes deben desarrollar y deben manifestar el perdón. No es en base a lo que nosotros creamos que es el perdón o cómo deberíamos perdonar, sino en cómo Cristo nos ha perdonado a nosotros. Bien, muchos no escucharon la pregunta, ¿cierto o no? Joana pregunta que si este versículo aplica solamente para personas que son creyentes, o sea, entre hermanos, el soportarse entre hermanos. El versículo apunta a eso, está hablando y lo lleva a la iglesia, ¿cierto? Pero, como tú lo bien has dicho, podemos aplicarlo en una manifestación de gracia de nosotros hacia los demás. Sí, sí, te entiendo. Sí, pero te lo voy a colocar más complicado. Dice Giovanna, es complicado a veces hacerlo con personas que no son creyentes, pero dentro de la misma iglesia, ustedes lo comprenderán y entenderán que dentro de la misma iglesia eso es bastante difícil. Soportarse, eso es complicado y prácticamente uno puede ver al otro como un impío. ¿Sí? Es complicado y es bastante, o sea, hay situaciones que son difíciles, muy difíciles para perdonar, para poder conciliarse. Ahí, hermanos, ojalá, espero que no pase acá, pero no se pueden ni ver. Sí, eso es un lío. Son ciegos, por eso no se pueden ni ver. Entonces, te la complico mucho más, porque aunque es cierto que afuera es difícil, adentro tampoco es que sea tan fácil. Y por eso demanda entonces el soportarse y el amarse en el amor del Señor. Entonces el prerequisito para eso es como Cristo nos perdonó, también nosotros debemos perdonar a nuestros demás hermanos. Un incentivo para todos nosotros que busquemos la paciencia. Hay hermanos que son difíciles, ¿sí? Hay personas con las que uno no tiene, decimos, no hay feeling, no hay química, pero aún así debemos buscar entonces el amor y la compasión. Hay personas y hermanos que más fácil que nos irriten, ¿sí? Todas esas cosas debemos con amor, con misericordia, perdonar. Hay personas que les cuesta mucho, debemos ayudarlos también. Hay personas que pueden ir más lento, ¿sí? Hay personas que uno no ve de una manera tan ágil como uno quisiera ver cambios o mejoras o que le vayan al ritmo de uno. Eso pasa constantemente y los que están sirviendo lo entienden. Hay personas que sirven y hay un hermano con el que están sirviendo, pero uno no lo ve en la agilidad que uno quisiera verlo. Todo eso es misericordia, todo eso es compasión para nuestros hermanos, que hay varios acá que se dedican a la enseñanza, a la predicación,
Aplica exactamente lo mismo, amor y misericordia. Si hay que repetirlo 10.000 veces, hay que hacerlo 10.000 veces, porque debemos entender que así como Cristo ha tenido misericordia con nosotros, también debemos manifestar y mostrar la misma con nuestros demás hermanos. Amén. Bien, es difícil. Yo no les estoy diciendo que sea fácil, es muy difícil, pero hay que hacerlo. Esta sería la cuarta, ¿no? Aceptamos la elección incondicional porque Dios la convirtió en un poderoso impulso moral para la compasión, para la bondad y el perdón. Y por último, aceptamos la elección incondicional ya que es un poderoso incentivo. Los que toman apuntes, aceptamos la elección incondicional porque es un poderoso incentivo en nuestro evangelismo. Aceptamos la elección incondicional porque es un poderoso incentivo en nuestro evangelismo para ayudar a los no creyentes, que son grandes pecadores, a tener esperanza. Es un poderoso incentivo en nuestro evangelismo para ayudar a los que no son creyentes, que son grandes pecadores, a tener esperanza. Esta doctrina podríamos caer en el error, como muchos han caído, de omitir o de bajar el nivel de intensidad o de interés o de importancia en el evangelismo, porque dicen, bueno, como Dios ya ha elegido a unas personas, entonces yo no hago nada, porque Dios ya la eligió y sea como sea van a llegar. Bueno, esa no es una buena razón, esa no es un buen argumento. Nosotros no sabemos quiénes son los llamados, nosotros no sabemos quiénes son los que Dios ha elegido. Por esa razón debe ser un poderoso incentivo para predicar, mis hermanos, y compartir el evangelio a todos los no creyentes que son grandes pecadores, que comprendemos, como lo hemos visto desde hace 15 días, que son malos, hay una depravación total que no les permite o los hace incapaces de buscar a Dios, de desear a Dios y de someterse a Dios. Y ante eso, entonces, brindarles nosotros una esperanza. Ese es un poderoso incentivo de esta doctrina para brindar esperanza a las demás personas, porque les decimos, es incondicional, no es por lo que usted pueda hacer, sino por lo que el Señor y por lo que Cristo ya ha hecho en la cruz. Entonces, es un poderoso incentivo y les invito a ello también, mis hermanos, a que compartamos con esperanza el evangelio a los no creyentes, en brindarles a Cristo, que valga la redundancia, brinda esperanza a sus vidas. Y con esto entonces terminamos, mis hermanos, el tema de la elección incondicional que hemos visto desde hace 15 días. Rápidamente voy a mencionar algunos puntos con los cuales concluimos que sería el resumen de todo lo que vimos durante estas 3 clases. Bien, entonces la elección incondicional, o también la hemos llamado elección inmerecida, consiste en que Dios ha elegido a través de Cristo, lo vimos hace 15 en Efesios capítulo 1, Dios ha elegido a través de Cristo a hombres que eran incapaces de buscarle, de desearle y de someterse. Cuando hablamos y hacemos el puente con la depravación total, el punto neurálgico, el corazón de la depravación total es que el hombre no puede buscar a Dios, el hombre no puede desear a Dios, el hombre no puede someterse a Dios. Y entonces, como lo vimos, como el hombre es incapaz, el hombre no tiene la facultad de buscar a Dios, necesita de alguien más que lo haga. Dios mismo es el que hace esto y por eso entonces tenemos a la elección. Esta elección la ha hecho Dios libremente según su buen propósito, según su infinita sabiduría. Esto también lo veíamos hace 15 días en Efesios capítulo 1. Ningún hombre disfrutaría de la gracia y de la misericordia del Señor si no fuera porque Dios, en su infinita sabiduría, ha escogido a hombres. Esta doctrina también nos muestra la inmutabilidad del Señor. El Señor no cambia
vemos la fidelidad del Señor, porque aún en medio de la transgresión del hombre, aún en medio de la infidelidad del hombre hacia la palabra del Señor, Él permanece siendo fiel, sus promesas y sus propósitos no cambian. Él ha decidido habitar con el pueblo que Él ha hecho para sí. Y eso lo vemos y se manifiesta en la elección incondicional. También vimos entonces el otro punto clave es que no hay ningún mérito en el hombre. Es incondicional, no depende de su condición, no depende de sus habilidades, de lo que puede hacer, sino que el Señor lo ha hecho libremente, ha elegido libremente, no por nuestras acciones. Porque si fuera por nuestras acciones, ninguno podría ser elegido para misericordia y para bondad. También, entonces, llegamos a la conclusión con la que llegaba Spurgeon. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Sí lo podemos comprender. ¿Por qué Dios nos amó a nosotros? ¿Por qué Dios amó a Jacob? Eso no lo podemos comprender, pero merece nuestro corazón, merece toda nuestra vida, merece toda la honra y toda la gratitud a nuestro Señor. Bien, si hay alguna persona en esta mañana que todavía no conoce al Señor, no se ha acercado al Señor, no ha creído en lo que Cristo ha hecho, yo le invito a que esta mañana usted vaya al Señor, reconozca su pecado, reconozca su maldad, reconozca que usted por sí mismo no va a poder buscar a Dios, no va a poder desear a Dios, ni mucho menos va a poder someterse a Dios. Pero la Escritura es clara y nos dice que Cristo en la cruz nos ha reconciliado y todo aquel que cree tiene vida eterna, y esa es la invitación para nuestros amigos y personas que no conozcan al Señor. No siendo más, mis hermanos, el Señor les bendiga y les guarde. Así terminamos esta doctrina. Seguiremos con la siguiente, pero no conmigo. Así que para que descansen de mí. Así que los esperamos dentro de 8 días y dentro de 15 días tendremos un paréntesis y se verá otra cosa. Entonces oremos rápidamente, yo sé que me pasé del tiempo y me van a regañar, pero oremos y terminamos. ¿Bien? Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos permites, oh Señor, de estar esta mañana aquí en tu presencia, buscando de ti, Señor. Te damos las gracias porque entendemos que no ha sido por nuestras habilidades, no ha sido por nuestros esfuerzos, no ha sido por nuestros méritos que hoy estamos en este lugar, sino que ha sido tú, en tu infinita gracia, conforme a tu buen propósito, que nos has llamado, que nos has elegido. Gracias porque esto ha sido incondicional, no ha dependido de nuestros esfuerzos. Si fuera así, Señor, solamente somos dignos de merecer el juicio tuyo y el castigo tuyo, porque hemos desobedecido tu palabra, hemos sido infieles, oh Señor, a tu voz. No hemos obedecido lo que tú has demandado, oh Señor, de nosotros. Pero te damos las gracias por Cristo, por lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Gracias porque allí somos limpiados, oh Señor, de las manchas del pecado y la transgresión que gobernaban en nuestros corazones. Te damos las gracias porque tú nos has hecho justos a través de este sacrificio. Te damos las gracias porque sabemos que está perfecto y seguro, oh Señor, allí en la cruz. No depende de nosotros y eso es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración a ti. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Ayúdanos, oh Señor, para que esto transforme nuestra vida, para que nos anhele y nos haga desear en nuestro corazón buscarte más, oh Señor. Guárdanos de creer que porque es segura la salvación, que porque está segura en Cristo, entonces tenemos vía libre para el pecado. Guárdanos de el endurecimiento de nuestro corazón por nuestros pecados. Redarguye, oh Señor, por tu Espíritu en nuestros corazones. Que te anhelemos y que te busquemos diariamente, oh Señor. Que podamos ser transformados día a día por la poderosa obra de tu Espíritu a través
de la Escritura, oh Señor, en nuestros corazones. Transfórmanos a la imagen de Cristo y ayúdanos para que podamos ser un instrumento en tus manos para brindar consuelo, esperanza y bondad para nuestros demás hermanos y también brindar esperanza a los que no te conocen. A ti la gloria y a ti la honra. Amén y amén.